El propósito del seminario Berea es exaltar a Cristo por medio de la formación de hombres, en colaboración con sus iglesias locales, para trazar y exponer con precisión, pasión, claridad y sencillez la palabra de Dios. Lo que requerimos en el plano académico es, aunque no necesitas estudios previos, lo que sí necesitamos es esfuerzo. En el plano personal, lo que queremos es alguien que esté comprometido con la iglesia local. Por eso necesitamos una recomendación pastoral. Y también que estés pasando tiempo con tu familia y en tus deberes laborales y que hagas todo para la gloria de Dios. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra conferencia Berea sobre el sufrimiento. Vamos a estar viendo este tema desde una perspectiva bíblica. Todos muy bienvenidos, nos alegra vernos, aunque sea en la distancia y por medio de estos medios digitales. Damos una bienvenida muy especial a todos los hermanos que nos siguen desde diversos lugares de España, y no solo la península ibérica España, sino hermanos de Portugal, otras zonas de España como las islas, y también de otros países del mundo. Lo que es buenas noches para nosotros es buenas tardes, incluso buenos días para hermanos en Latinoamérica y Estados Unidos. Estamos muy animados que podemos estar expuestos hoy a la palabra de Dios en esta conferencia. Es nuestra 39ª conferencia Berea. Damos gracias a Dios por su fidelidad en la oportunidad de exponer su palabra y darla a conocer. En estas 39 conferencias hemos tenido temas variados y esperamos que en el día de hoy también, en nuestra segunda conferencia en formato webinar, este tema del sufrimiento sea de bendición para todos. El propósito de las conferencias Berea, tal vez para algunos que no estáis familiarizados con las mismas y esta sea una de vuestras primeras conferencias, es el siguiente: predicar y exaltar a Cristo por la exposición de la palabra. Y esto es para salvación de los perdidos. Nunca damos por hecho que todos los que están escuchando la palabra ni una conferencia son salvos, aunque puedan considerarse tal vez cristianos. Y también para la edificación del pueblo de Dios. Tal vez la mayoría de los que estamos presentes hoy aquí ya salvos en Cristo necesitamos ser edificados en la palabra. Y para ello tenemos diversos recursos. Las conferencias es uno de ellos, como en este día, pero también os animamos a hacer uso de las conferencias anteriores en nuestra página web www.berea.es. Ahí con total libertad y de manera gratuita podéis disponer de las conferencias y los distintos audios al respecto y también compartirlos con otros, y esperamos que sea de mucha bendición. Igualmente os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales y compartirlo con otros. El propósito es que la palabra de Dios corra. Y de la misma manera, otro recurso que nos gustaría recomendaros hoy es el libro El sufrimiento y la soberanía de Dios, de John Piper, uno de los editores. Creemos que es un buen recurso que puede complementar perfectamente lo que vamos a escuchar entre esta noche y mañana, y es una oportunidad para ahondar en estas verdades sobre el sufrimiento desde una perspectiva bíblica y también desde la perspectiva de la soberanía de Dios en nuestras vidas. Berea no es solo conferencias, también tenemos un seminario. Gracias a Dios que durante los años pasados el Señor nos ha permitido invertir en las vidas de hombres que están llamados a predicar la palabra de Dios. Ese es el énfasis del seminario Berea. Y de esta manera agradecemos a Dios que 45 iglesias están siendo beneficiadas de graduados o estudiantes de nuestro seminario, y estas se encuentran en 27 ciudades distintas, principalmente distribuidas a lo largo de la península ibérica, tanto España como Portugal, pero también en las Islas Canarias, las Islas Baleares, norte de África, incluso algún estudiante de Francia y Alemania. Oramos por ellos, oramos que el Señor, si nos estáis viendo, os siga bendiciendo y os siga usando en la exposición de la palabra. Y lamentamos que ahora no podemos tener clases presenciales, estamos teniendo las clases por medio de medios telemáticos, como lo estamos haciendo hoy esta conferencia, pero confiamos que el Señor va a seguir usando su palabra mientras sea predicada. Si Dios quiere, esta primavera vamos a
iniciar una nueva promoción en el seminario, concretamente en el diploma de predicación expositiva, y os animamos a considerar el aprovechar esta oportunidad. Tenéis más información también en la página web y si tenéis interés al respecto, por favor escribir un correo a seminario@berea.es. Es una ocasión para invertir en profundizar en la palabra de Dios. El énfasis del programa en predicación expositiva está en el estudio bíblico por medio de la hermenéutica y la exégesis, para posteriormente la exposición bíblica por medio de la predicación de la palabra y también sazonado con algunas clases en ministerio pastoral y laboratorios de predicación. Esperamos que alguno de vosotros podáis uniros al seminario. Está en formato semipresencial. Normalmente tenemos 5 fines de semana presenciales, el resto se hace a distancia, pero ahora debido a la pandemia estamos teniendo que hacer totalmente de manera telemática y esperamos que pronto podamos volver a reunirnos y retomar las clases. De todas maneras, ya sea telemáticamente o semipresencialmente, Dios mediante comenzaremos una nueva promoción en el otoño y a partir de la primavera estarán abierto el periodo de inscripción. Sin más, me gustaría presentar a nuestro hermano Josías Grauma, un querido hermano. Ya hace tiempo que estamos deseando contar con su presencia y su ministerio, pero debido a dificultades no ha sido posible, pero en esta ocasión y por medio de este formato de webinar tenemos el privilegio de contar con él. El hermano Josías Grauman es graduado del seminario Masters con un MDiv y un DMem y él ha servido de diversas maneras al Señor. Durante 5 años fue capellán hospitalario, 2 años estuvo sirviendo como misionero en México e igualmente ahora está sirviendo como decano en el seminario Masters en el área de español y también como anciano en Grace Community Church en el ministerio en español. Igualmente él está casado con su esposa Crystal. El Señor les ha bendecido con 3 hermosos hijos, la rica bendición del Señor para la vida de cualquier padre. Gracias, hermano Josías, por dedicar este tiempo a exponer la palabra de Dios, y antes de darle paso y que él trate este tema desde una perspectiva bíblica, el sufrimiento, me gustaría orar por él y poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a ver. Señor, venimos en este momento con el deseo de escuchar tu palabra. Queremos ser como los bereanos que recibimos tu palabra con toda solicitud. Que damos la bienvenida a tu palabra y que la escudriñamos, Señor, no nos quedamos en la superficie. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por salvarnos en Cristo, por darnos tu Espíritu. Señor, gracias también por dar dones a tu pueblo, maestros que enseñan tu palabra fielmente. Gracias por Josías, su ministerio durante todos estos años enseñando la palabra, también formando a otros hermanos a exponer la verdad, Señor. Oramos que en este tiempo juntos, Señor, seamos bendecidos, seamos animados, seamos retados. Sabemos que el sufrimiento nunca es fácil. A nadie nos gusta sufrir, Señor. Pero también sabemos que el sufrimiento es parte de tu plan. Es parte del plan divino, incluso para tus hijos, para ayudarnos por medio de las pruebas y el dolor, Señor, a acercarnos más a ti y también a ser conformados más a la imagen de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, según hay fruto espiritual y nos anclamos firmemente en Cristo y en su palabra. Señor, oramos que en este tiempo tú animes a tu pueblo y uses a tu siervo poderosamente para exponer la verdad. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, hermano Josías. Bueno, muchas gracias a David y todo el equipo del Seminario Berea. Para mí es un enorme privilegio poder dirigirme a ustedes y exponer la palabra de Dios y en particular predicar sobre el tema del sufrimiento. Si usted está conectado, escuchando y no conocen la obra que Dios está llevando a cabo allí en León, España, en el Seminario Berea, hacen un tremendo trabajo en capacitar a hombres para predicar expositivamente la palabra de Dios. Entonces es un honor para mí estar acá.
Tengo el privilegio de predicar 2 mensajes. El plan es contestar 3 preguntas con mis 2 mensajes. Ahorita voy a hacer una exposición del final de Hebreos 11 para contestar la pregunta de por qué algunos sufren y otros no tanto. Luego, en el siguiente mensaje voy a tratar de contestar las preguntas por qué o cómo sufrir bien y luego cómo consolar a otros bíblicamente. Y ese va a ser un mensaje un poco más temático, viendo muchos pasajes de la Escritura. La verdad es que el tema sufrimiento es muy pertinente a nosotros porque todos sufrimos, todos pasamos por situaciones difíciles y la razón es de que nuestro pecado ha infectado cada molécula, cada parte de nuestro universo. Nuestros genes son mutados, nuestros cuerpos se desgastan, nuestros propios deseos a veces nos traicionan, a nuestra familia a veces nos abandona. Nuestro dinero desaparece, nuestros vecinos se hacen burla de nosotros, nuestros enemigos nos persiguen. Y no es de que el mundo se va mejorando, el mundo va de mal en peor, según la escatología que vemos en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, muchos cristianos, en su forma de pensar, piensan de que si el cristiano tiene mucha fe de que puede invertir, puede revertir las consecuencias del pecado, de que por fe nosotros podemos ganar todas las victorias, de que por fe en Cristo podemos gozar de salud siempre, por ejemplo. Pero pensemos un poco en esto. Digamos de que hay un padre, una familia que tiene un hijo y el hijo es diagnosticado de cáncer, está muy enfermo. Entonces el padre de la familia comienza a ayunar y orar todos los días y luego un par de semanas después, de manera así increíble y sin poder explicarlo, el niño se cura de su leucemia, de su cáncer y está bien. Y muchas veces la forma en que los cristianos reaccionamos a eso es como que, wow, qué fe tan grande tenía que haber tenido ese padre. Wow, qué increíble de que él pudo orar y que Dios hizo lo que él pidió. Y luego sí hay otro padre con un hijo enfermo y el padre ora y ora y ora y ora y persevera en la oración. Y Dios decide no sanar a su hijo y su hijo muere. Sin tal vez expresarlo así, muchos cristianos dirían, uy, qué lástima que ese padre no tuvo más fe. Ahora, esa idea de que los que tienen mucha fe siempre reciben lo que piden, como si la fe fuese algo mágico, la herramienta necesaria para hacer que Dios haga nuestra voluntad, no es nada bíblico. La Biblia dice todo lo opuesto. La única razón de por qué la Escritura en varias partes habla de que la fe del justo puede mucho y que uno cree y se alinea con la voluntad de Dios, de que es muy probable de que Dios conteste esas oraciones, es porque más santo es un hombre, más alineado con la voluntad de Dios es, más va a pedir conforme a su voluntad. O sea, el niño en la fe está pidiendo por su Ferrari y por su novia y por cosas que a lo mejor Dios no le va a dar. Un hombre maduro en la fe va a estar pidiendo que Dios santifique su nombre, va a estar pidiendo que Dios haga su voluntad, que venga su reino, o sea, cosas que Dios va a hacer porque prometió hacerlas. Entonces, es interesante de que pareciera de que no importa tanto la piedad o la fe de la persona. Esto no es lo que determina si va a sufrir o si va a experimentar victoria. Y eso es realmente lo que nos enseña la última sección de Hebreos 11, de que si Dios nos bendice con bienes físicos, que debemos gozarnos, confiar en Él y salir adelante. Y si Dios nos bendice con escasez, que también nos gozamos, sabiendo que Dios nos está preparando para la eternidad. Entonces, el creyente cree
confía en Dios independientemente de sus circunstancias. Siempre cree, siempre persevera, sea que Dios le dé una victoria o sea que Dios le dé una derrota. Entonces hoy, en este día, vamos a estudiar 2 motivos de confiar en Dios, que son la victoria y la derrota. Si recibo una victoria, amén. Y si recibo una derrota, también decimos amén. Vamos a leer el texto al final de Hebreos 11. Vamos a empezar con el versículo 29 y leer hasta el versículo 40. Hebreos 11, 29 a 40. Así dice la palabra de nuestro Dios. Por fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Señor, oramos que mientras meditemos en tu palabra en esta sección de Hebreos 11, que tú ilumines nuestras mentes, que podamos comprender tu verdad y que tu Espíritu Santo nos dé fuerza y celo para ponerlo en práctica, para tu gloria y para tu honra, te lo pedimos. Amén. Bueno, seguramente ustedes saben algo del contexto de Hebreos 11, que es un capítulo que nos anima a perseverar en la fe hasta el final. Nos da una lista de hombres y una mujer de Dios que realmente demostraron muchísima fe en el Señor, perseverando hasta el final. Y una verdad que se resalta en este capítulo es de que los creyentes, por definición, creen hasta el final, creen de por vida es su fe. Pase lo que pase, sean victorias o sean derrotas, el creyente por definición termina su carrera con fe. Y sabemos esto porque nadie recibe su herencia acá. Nadie puede recibir lo prometido y luego abandonarlo, no. Nadie puede decir, ya he llegado, Dios me entregó mi herencia, así que ya no tengo que creer, imposible. Porque la herencia es reinar con Cristo sobre una nueva tierra. La herencia es recibir nuevos cuerpos y vivir en un nuevo mundo sin pecado y sin dolor. Y nadie experimenta esto acá. Nadie lo ha experimentado. Aún estos hombres de Dios no lo han experimentado. Están esperando porque todos lo vamos a recibir en el mismo momento. Son todas futuras bendiciones. Y la fe lo que hace es que nos capacita para ver esos eventos futuros y saber que son reales. Y nuestra fe agarra esas promesas y persevera en fe. Similar a lo que hizo Abel, Enoc, Noé, que vieron lo invisible,
creyeron que cuando Dios les hablaba del futuro, que era cierto. Abraham, Moisés, cuando Dios les prometió bendiciones futuras, creyeron, a pesar de no recibir esas bendiciones acá en la tierra. Y creyeron porque creyeron de que Dios es galardonador y que iba a hacer lo que había prometido, ¿no? Pero algo curioso ocurre cuando muchos cristianos estudian Hebreos 11, y es de que exaltan la fe como si fuese algo loable en sí. Y la verdad es que la carta de Hebreos, aunque nos exhorta a creer y tener fe, realmente se concentra en el objeto de nuestra fe, de que estamos creyendo, perseverando en fe en el Señor Jesucristo. Así empieza esta carta en Hebreos 1, versículo 2, cuando dice que Dios nos ha hablado en su Hijo, quien es el heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Dice que es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen exacta, la representación exacta de su naturaleza, el que gobierna, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, en vez de como que exaltar la fe, creo que el punto aquí de este capítulo así culmina en el capítulo 12, es exaltar a nuestro Señor Jesucristo y ayudarnos a poner nuestros ojos en Él. Toda esta carta de Hebreos exalta la superioridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de que Él vino a esta tierra, nació de una virgen y vivió una vida humana de perfecta obediencia, para que sin mereciendo la muerte, Él pudo morir la muerte que tú y yo merecemos por nuestro pecado, y que luego Dios lo levantó de los muertos al tercer día para darnos la garantía de nuestra salvación, que hoy en día está al lado del Padre intercediendo por nosotros con toda la compasión y misericordia de un humano que nos comprende y nos entiende, pero con todo el poder del Hijo de Dios para ayudarnos y hacer lo que es mejor para nosotros. Entonces, mantengamos eso en mente, de que cuando hablamos de la fe no estamos hablando de algo esotérico, de algo inconcreto, sino que la fe debe llevarnos a pensar en Cristo, el objeto y el autor y consumador de nuestra fe. Bueno, 2 puntos. Sea que Dios nos dé victoria o derrota, vamos a confiar en Él. El primer punto que vemos en el texto es de que Dios por fe a veces da victoria. Versículo 29 dice que por fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Recordamos del contexto, ¿no?, que los israelitas están allí en Egipto y Dios con su mano poderosa les saca con las 10 plagas, matando al hijo de Faraón. Luego los lleva a Israel y en camino paran en el Mar Rojo y los egipcios obviamente nos están persiguiendo. Y ahí en la historia de Éxodo, en el capítulo 15, donde se celebra el Éxodo, pues los israelitas cruzan el Mar Rojo en tierra seca, y luego cuando llegan a su destino, Dios ahoga a todos los egipcios con el agua. Entonces nos acordamos, ¿no?, de ese milagro que Dios hizo. Y el autor quiere llamarnos la atención de que esto se logró por medio de la fe, de que alguien tenía que creer, ¿no? Obviamente los israelitas eran incrédulos, entonces creo que está todavía ligado un poco con Moisés en el contexto, como la persona que tuvo fe para que Dios hiciera ese milagro tan extraordinario. Pero el punto es simplemente eso, de que Dios obra por medio de la fe de sus santos, y que sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible obedecer a Dios y hacer de que Él cumpla con su voluntad. El versículo 30 sigue con hablar de ese tipo de milagro, diciendo: por fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Obviamente no es de que los muros creyeron, o sea,
fue Josué y algunos israelitas seguramente que creyeron en el poder de Dios, creyeron y por eso las murallas cayeron. El punto es resaltar el poder de la fe en Dios para ganar victorias increíbles. Cruzaron un mar en tierra seca, hicieron caer muros de una fortaleza. Grandes, grandes victorias. Luego dice en el versículo 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y eso realmente es sorprendente por varias razones. Primero, si estamos pensando en la lista de hombres que han sido mencionados desde el principio del capítulo hasta acá, parece que otro nombre debía estar. Por ejemplo, si pensamos en la lista, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. ¿Cuál es el nombre que esperas escuchar después de Moisés? Pues Josué, o sea, Dios hizo grandes milagros por medio de él y acaban de hablar de Jericó. Entonces como que estamos esperando escuchar el nombre de Josué y en vez de eso dice Rahab, que no solamente es gentil, sino también es una ramera pecadora. Entonces, la pregunta es, ¿por qué escoger a ella? ¿Por qué poner a ella en esta lista? Y creo que la respuesta a esa pregunta no viene hasta Hebreos 13 al 14, cuando el autor de Hebreos da su última exhortación y exhorta a los hebreos a no aferrarse a la religión de sus padres, el judaísmo, y de abandonar, que los hebreos debían abandonar el judaísmo, abandonar la Jerusalén terrenal y abrazar a Cristo y la Jerusalén celestial. Y Rahab realmente es la que mejor representa eso, lo que los hebreos debían hacer, aunque casi todos los nombres que ha escogido abandonaron su hogar. Si pensamos en Abraham, si pensamos en Moisés, si pensamos en José, todos tenían que abandonar su hogar. Pero Rahab en particular, que tenía que abandonar la religión de sus padres, que tenía que abandonar su ciudad de Jericó, pues eso es exactamente lo que los hebreos tenían que hacer por fe. Abandonar a sus padres, abandonar a su religión, abandonar a su ciudad y abrazar a Cristo. Bueno, las demás victorias que el autor cuenta desde el versículo 32 lo menciona muy rápido. Vamos a hacerlo igual. Dice en el 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, 4 jueces, ¿no? Luego de David el rey, así como de Samuel y de los profetas. Y entonces en vez de hablarnos de cada situación, de cada individuo, simplemente hace un resumen de las grandes victorias que Dios obró en el Antiguo Testamento. Gedeón sobre los madianitas, Sansón sobre los filisteos. Y el autor pone todos juntos y dice, o sea, conquistaron reinos, hicieron justicia, hicieron cosas increíbles. Pero antes de llegar al versículo 33, quisiera resaltar algo interesante que observamos en esta lista del versículo 32. Y es de que, aunque cada uno de esos hombres, por fe, experimentaron una victoria, también cada uno de esos hombres experimentaron pecado y fueron, pecadores. Gedeón cometió idolatría con un efod. Barak, un cobarde que no quiso entrar en la batalla sin Débora. Sansón y sus problemas con las mujeres. Jefté sacrificó a su hija en holocausto al Señor. David, un asesino y adúltero. Samuel, un pésimo padre. Todos hubieran sido descalificados para el ministerio nuevo testamentario. Pero otra vez, el punto no es resaltar la capacidad del hombre, el punto no es hablar del hombre y la bondad del hombre. El punto es hablar del poder de Dios cuando Él obra por medio de la fe que Él pone en nosotros. Aunque esos hombres fracasaron en algunas cosas,
no perseveraron en su fracaso, no perseveraron en su duda y en su pecado, sino que perseveraron con fe, terminaron sus vidas con fe. Esto es muy animador para nosotros porque también nosotros fracasamos, también pecamos y necesitamos la garantía de simplemente confesar nuestros pecados sabiendo de que Él es fiel y justo para perdonarnos y luego salir adelante y obrar, creer, confiar en Dios. Bueno, versículo 33 continúa que por fe conquistaron reino. O sea, piensa en los cananeos, los filisteos. Hicieron justicia, literalmente establecieron justicia. Ponte que cuando los israelitas entran en la tierra prometida, que hay puros cananeos y gente muy idólatra, gente ofreciendo a sus hijos a Moloch, a un demonio. Y los israelitas no solamente conquistaron esos reinos, sino que establecieron justicia en la tierra. Establecieron la ley de Dios como la ley de la nación. Alcanzaron promesas, ¿no? Dios prometió que iban a morar en la tierra y entran, conquistan y habitan la tierra. Josué 21 dice que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, sino que todo se cumplió. Agrega que taparon bocas de leones, pensemos en Daniel. Versículo 34, apagaron fuegos impetuosos. Pensemos en Ananías, Misael y Azarías, o por sus nombres babilónicos, Sadrach, Misach y Abednego, que no fueron quemados por el fuego. Dice que evitaron filo de espada. Cuando pensamos en una de las guerras, cuando pensamos en los fuertes de David, ¿no? Tenemos a Samgar, un juez en Jueces 3, que mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. O sea, ¿cuántas espadas tenía que evitar para matar a 600 hombres en un solo día? Increíble. Y se sacaron fuerzas de debilidad. Sansón, ¿no? Que pudo derribar, tumbar todo un edificio y matar a 3,000 filisteos. Se hicieron fuertes en batallas. José, el valiente de David, mató con su lanza a 800 hombres en una sola ocasión. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. O sea, cuando David mata a Goliat y pudieron ganar victoria sobre todo el ejército de los filisteos. Pensemos en Eliseo cuando hizo ciego al ejército entero de los sirios. 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Pensemos en la viuda en Sarepta de Sidón, cuyo hijo Elías levantó de los muertos. O en la Sunamita, cuyo hijo Eliseo también levantó de entre los muertos. Y todo se hizo Dios, pero ¿cuál fue el medio por el cual Dios obró esos milagros? En cada caso, el medio que Dios usó para obrar esas victorias y esos milagros fue la fe de alguien. Porque Dios obra, Dios lleva a cabo su voluntad normalmente por medio de la oración de sus santos. Y esto nos anima muchísimo ver lo que Dios hace por medio de la fe, porque Dios nos ha dado la misma fe. Obviamente sus propósitos con nosotros es diferente que el propósito que tuvo con Israel. Yo no ando rodeando a ciudades fortificadas. Dios no me ha dado el mandato de matar a filisteos. Me ha dado diferentes promesas y diferentes instrucciones. Pero me ha dado la misma fe que les dio a ellos. La misma fe que capacitó a David para matar a Goliat es la fe que Dios me ha regalado para vencer a mis pruebas. El mismo espíritu que capacitó a Sansón es el espíritu que resucitó a Jesucristo y es el mismo espíritu que ahora opera en nosotros para llevar a cabo el plan de Dios en nosotros para santificarnos y transformarnos hacia la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ningún cristiano puede leer este párrafo y decir, hoy no puedo. No tengo el poder, no tengo la capacidad.
Esas pruebas son demasiado difíciles. No, Dios es bueno, Dios es poderoso. Y si tú crees en Él, Él lo hará. Él siempre te va a dar la capacidad de obedecer su palabra. Siempre te va a dar la capacidad de agradarlo. Cuando Dios nos da una tarea, junto con la tarea, provee la victoria por medio de la fe. Es un poder abundante. La unción que nos ha dado es poderosa. No tenemos que ser carismáticos para afirmar esto. El Espíritu Santo, quien obra en nosotros, es poderoso. Entonces, el primer punto que estamos acá viendo es de que cuando Dios nos da una victoria por medio de la fe, nosotros debemos aumentar nuestra confianza en Él, creer en Él, perseverar creyendo en Él, sin distraernos, sin poner nuestros ojos acá en la tierra. Cuando Dios obra una victoria en nuestras vidas, debe hacernos elevar los ojos al cielo y confiar aún más en nuestro Cristo. Pero hay un segundo motivo de confiar en Dios, es de que debemos creer cuando Dios nos regala una derrota. Observen ahí a la mitad del versículo 35, como si no fuese un cambio radical, como si fuese solamente continuando con el mismo argumento. Él dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Ahora, es muy importante reconocer de que la frase en el versículo 33, por fe, aplica a todas estas oraciones, a todo el resto del capítulo. Es por fe, por fe, por fe Moisés, por fe, Sansón, por fe todos. Y luego cuando dice, versículo 33, por fe conquistaron reinos, es implícito. Por fe hicieron justicia, por fe alcanzaron promesas, por fe taparon bocas de leones, por fe apagaron fuegos impetuosos, por fe evitaron filo de espada. Y cuando llegamos al versículo 35, igual, por fe las mujeres recibieron sus muertos. Y entonces también aplica a la segunda mitad del versículo. Por fe otros fueron atormentados. Por fe, versículo 36, otros experimentaron vituperios. Por fe, prisiones. Por fe fueron apedreados. Por fe aserrados. Por fe puestos a prueba. Por fe muertos a filo de espada. Sabemos de que tenían fe, porque estaban esperando una mejor resurrección. Dice el versículo 35 al final. No aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Además, en el versículo 39, hablando de todos los que se han mencionado en todo el capítulo, dice que todos, tanto los que recibieron victoria como los que recibieron derrota, todos recibieron buen testimonio mediante la fe. Ahora, el contexto de esa frase, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, es de que alguien está sufriendo a causa del bien y el rescate se presenta. Hay una salida. Si solamente renuncio a Dios, si solamente peco, si solamente dejo de hacer lo que debo, hay un rescate, hay una salida. Pero no escojo esa salida, sino escojo morir a fin de obtener una mejor resurrección, a fin de buscar la herencia eterna. O sea, vivían sus vidas por fe, como viendo al invisible, sabiendo de que Él está guardándonos una herencia. Y esto no pasó a algunos. Habla de muchos. Vean el versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes. Vituperio es una burla. Azotes son golpes con un látigo. Además de eso dice prisiones y cárceles. José, Jeremías, ¿no? Hombres que fueron echados en la cárcel. Versículo 37, fueron apedreados. Sabemos de Esteban y seguramente hubo muchos más que fueron apedreados.
fueron aserrados. La tradición nos dice de que el profeta Isaías fue aserrado en 2 por sus profecías. Fueron puestos a prueba. Abraham, que Dios le probó y le pidió su único hijo Isaac. Y Abraham obedeció con la intención de sacrificar a su hijo. Sigue diciendo, muertos a filo de espada. Y eso para mí es la frase más, es interesantísimo para mí, esa frase. Porque hace un par de versículos, el autor nos dijo, en el versículo 34, que por fe algunos evitaron filo de espada. Lo ven ahí, versículo 34. Apagaron fuegos impetuosos, por fe, implícito, evitaron filo de espada. Y luego acá, otra vez implícito, por fe, muertos a filo de espada. O sea, la misma frase, de que por fe algunos se escaparon de la espada y por fe otros matados por la espada. La misma frase, solamente invertida. Unos por fe escaparon, otros por fe no. ¿Qué hacemos con eso? ¿Ves de que en muchos ámbitos entre cristianos queremos pensar de que las circunstancias determinan y revelan si somos piadosos y si creemos o no? Queremos pensar de que el que tuvo más fe es el que recibe victoria. Pero el texto no nos da esa opción. El texto lo presenta, o sea, los dos casos por igual. Y es interesante, hoy en día, por ejemplo, hay carismáticos que dirían de que los que escaparon el filo de espada seguramente tenían más fe que los que murieron. Incluso hay gente del otro extremo. Hay gente reformada que diría, no, requiere mucho más fe no recibir lo que pides, requiere más fe si Dios no contesta nuestra oración, así que el que murió tenía más fe. Pero el texto no nos da esa opción. El texto presenta a los dos en paralelo, al mismo nivel. Unos por fe ganaron victoria, otros por fe sufrieron derrota. ¿Por qué unos reciben victoria y otros reciben derrota? No sé. Eso es la voluntad de Dios. Pero siempre queremos pensar así, culpar a gente que recibe sufrimiento y felicitar a la gente que recibe victoria. Pero no es así. Dios en su perfecta voluntad decide de que es mejor para su gloria dar victoria a algunos y derrota a otros. Y la clave para nosotros es confiar y gozarnos en lo que Dios hace en nuestras vidas independientemente de las victorias y bendiciones que recibimos. Creo que me recuerda un poco de Juan 9. ¿Recuerdan ahí en Juan 9 de que los apóstoles ven a un hombre que nació ciego y preguntan a Jesucristo, oye, ¿quién pecó, este y sus padres, para que naciera ciego? Haciendo una conexión directa entre un pecado o una falta de fe y el hecho de que nació ciego. Y Jesucristo contesta, no, ninguno de los dos. Esto ocurrió para la gloria de Dios, porque Dios determinó de que esto iba a ser lo mejor en su mundo. ¿No? Éxodo 4, Jehová dice a Moisés, ¿quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? O sea, por razones que no siempre vamos a conocer, Dios decide regalar victoria a algunos y derrota a otros. Nuestra responsabilidad es confiar en Dios independientemente de las circunstancias que Él nos regale. Él es el alfarero, nosotros el barro. Él tiene el derecho de hacer con su barro lo que a Él le plazca. Y Él no tiene que explicarnos por qué lo hace. El alfarero no tiene ningún deber de explicar a su vaso por qué lo hizo de una manera. Él es Dios. A Él le toca decidir, a nosotros nos toca obedecer. Es nuestra tarea. No tenemos el derecho de exigirle una explicación. Nos toca confiar.
Bueno, el versículo continúa hablando de esos creyentes que sufrieron. Dice que anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pensemos en Elías y Eliseo, que se vistieron de pieles, que comieron grillos, pobres, afligidos, maltratados. Y al final de cuentas mueren así, terminan su vida así. Desde una perspectiva externa humana parece que sus vidas eran tragedias, ¿no? Pero no para Dios. Versículo 38 dice que murieron porque Dios consideró que el mundo no era digno de ellos. Qué increíble. Qué afirmación tan inconcebible que Dios pudo decir esto de un hombre pecador. Que la fe nos capacita para agradar tanto a nuestro Padre de que a veces Dios ve a un creyente y le dice, mi hijo, mejor ven acá. Ese mundo no te merece. Mejor acá, ven acá. Qué increíble, qué honor. Entonces, Hebreos 11 en un sentido figura la muerte de estos hermanos como la de Enoc, que Dios simplemente decide llevarlos a su presencia. Qué increíble que Dios podría pensar eso. Qué reto para nosotros de buscar caminar con nuestro Dios, buscar agradar a Dios, buscar caminar y confiar tanto en nuestro Dios que Él nos considere así. Creo que por lo menos en mi caso me recuerda de que todo es por medio de Jesucristo. O sea, yo soy un pecador que ofendo a Dios. Yo soy un pecador lleno de manchas, de las manchas de mi pecado. Pero en el capítulo anterior, en Hebreos 10, 14, el autor de Hebreos nos dijo que con una sola ofrenda Cristo hizo perfecto a los santificados. De que hemos sido totalmente perdonados, hemos sido totalmente lavados, totalmente. Y que ahora Dios nos puede ver cubiertos, vestidos de la justicia de Cristo y no encontrar mancha en nosotros. Qué increíble. De que nosotros no ganamos el favor de Dios por nuestros méritos y nuestras obras, sino que recibimos el favor de Dios por medio del mérito de Jesucristo. Bueno, sigue el versículo 38 diciendo que errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. O sea, pensemos en Abraham, los patriarcas, no tenían casas, ¿no? En un sentido, todo creyente vive así porque reconoce de que este no es nuestro hogar, ¿no? Buscamos otra ciudad, la celestial. Buscamos otro lugar de residencia. Somos peregrinos emigrando a nuestra nueva patria. Eso es solamente temporal. ¿Y qué estamos esperando? Bueno, versículo 39. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ese es el punto. Todos los hombres de la lista, toda la gente de la lista tuvo fe. Son héroes de la fe. Algunos ganaron victorias, otros experimentaron terriblemente por su fe, sufrieron terriblemente. Pero lo que todos tienen en común es que no recibieron la herencia, no recibieron lo prometido, no recibieron sus nuevos cuerpos, no recibieron el nuevo mundo. Es decir, murieron sin la herencia. La herencia solamente se recibe después de morir. Y incluso, versículo 40, aún después de la muerte tienen que esperar hasta que todos los creyentes morimos. Abraham, Isaías, o sea, Isaías se encuentra entre los mártires de Apocalipsis 6 clamando, ¿hasta cuándo? Estamos listos para recibir nuestra herencia. Señor, obra. Porque dice versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios quiere entregar su herencia a todo elegido, todo creyente de toda la historia al mismo instante. Entonces todos estamos esperando. Y todos tenemos ese deber entonces de
perseverar, de buscar llegar al fin. Nadie ha sido perfeccionado. Todos estamos siendo perfeccionados en un proceso, pero no hemos llegado al final. Qué privilegio que nosotros vamos a poder gozarnos de esa perfección y esa herencia junto con todos los creyentes de todos los tiempos. Bueno, en conclusión, hermanos, Hebreos 11 es una lista increíble, impresionante de unas victorias extraordinarias y una lista de unas derrotas terribles. El punto es de que nosotros no decidimos si recibimos victorias o si recibimos derrotas. Nosotros no determinamos si vivimos o morimos. No controlamos si tendremos riquezas y salud o si tendremos pobreza, pérdida y enfermedad. Dios en su perfecta voluntad da a cada uno de sus hijos lo mejor para su propia gloria y para nuestro bien. Y no controlamos eso. Pero sí somos responsables de recibir lo que Dios nos da con fe, con confianza en su bondad. Y dices, bueno, sí. Si le da igual, yo prefiero recibir las riquezas y la salud. Pero aún ahí, cuidado. No es tan fácil como piensas. A veces los que tienen salud, pues no entienden qué tan difícil puede ser tener salud. Y el que está enfermo, pues tampoco entiende porque piensa que todo se va a solucionar si solamente tuviera salud física. Pero no es así. Dios exhorta a los dos grupos. Y tampoco es de que uno va a estar enfermo necesariamente toda su vida o sano toda su vida. Recibimos una mezcla, ¿no?, de las dos cosas. Pero me recuerda de Deuteronomio 6 cuando Jehová dice a la gente de Israel, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuando Dios nos da la victoria, tenemos que cuidarnos, de no olvidar que viene de Él, de no permitir que las bendiciones de Dios nos hagan poner nuestros ojos en este mundo, en esta tierra. A veces es el enfermo, es el que está sufriendo, que tiene la mayor habilidad de levantar sus ojos a su Creador y pedirle ayuda y poner su esperanza en Él. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a decirle a Dios, Señor, dame lo que necesito. Dame lo que necesito para que tú me transformes a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Si yo necesito sufrir, no es que busco el dolor, pero busco ser transformado a la imagen de Cristo. Y si es necesario que yo sufra, yo lo abrazo, porque vale la pena. Vale la pena ser eternamente transformado a la imagen de Cristo que sufrir temporalmente acá, ¿no? Y al final de cuentas, el punto general es, Señor, sea lo que sea que tú determinas para mi vida, sea victoria o sea derrota, ayúdame a confiar en ti, a confiar en tu bondad y tener un deseo aún más grande de adorar y alabar a mi Cristo, mi Señor y Salvador Jesús, porque es para su gloria y para su honra que existimos y vivimos. Vamos a terminar en oración. Señor, es fácil hablar del sufrimiento y decir que debemos hacer esto y debemos hacer lo otro. Pero tú sabes qué tan difícil es para nosotros. Cuando pasamos por las pruebas es tan fácil quejarnos, es tan fácil dejar de confiar en ti, confiar en tu bondad. Así que te imploramos, Señor, de que cuando tú nos pases por la prueba, de que nos ayudes a confiar en ti, a darte gracias y gozarnos
en que tú nos estás transformando a la imagen de Cristo. Y también, Señor, reconocemos que a veces cuando no sufrimos y tenemos salud y dinero y bendiciones que tú nos has dado, de que puede ser fácil olvidarnos de ti y pensar de que por nuestro mérito y nuestras obras estamos siendo bendecidos. Ayúdanos en esos momentos a reconocer que todo don perfecto viene de lo alto, viene de ti, para que podamos darte la gloria y las gracias y siempre poner nuestros ojos en Cristo. Que no seamos distraídos por los bienes de este mundo, sino que si sea derrota o victoria, pongamos nuestros ojos en Jesús, que es nuestra meta. Llegar a ese día cuando regrese a este mundo a reinar, para que reinemos juntamente con Él. Te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermano Josías, por la exposición bíblica. Qué bendición es estar expuestos a la palabra de Dios trazada con fidelidad. Gracias por exponer la palabra acerca de este tema, sufrimiento, desde una perspectiva bíblica. Oramos que sea bendición para todos nosotros, no solo en este momento, sino que podamos meditar, recibir con solicitud la palabra, escudriñarla, y oramos que el Señor produzca fruto en nuestras vidas para su gloria. Si Dios quiere, hermanos, tendremos nuestra segunda sesión mañana a la misma hora y esperamos vernos. Hasta entonces, que el Señor os bendiga.